chicos, esta es la segunda parte. Pues he tenido un poco que improvisar cómo hacer esto porque no me esperaba que fuera a durar tanto cuando empecé a hacer el video. Y bueno, estas son las cosas que pasa. He tenido un poco que meterme acá para poder colocar esto de manera correcta y así puedes continuar con lo que son las preguntas y respuestas. Seguimos ahora. Walker OG2KQ me dice, tengo un Ryzen 5 3600 de 6 núcleos, 12 hilos y no sé si me va a durar toda la generación jugando decente, ya que la Play 5 Series X tiene procesadores de 8 y 16 y cada vez que avanza la generación aumenta más los requisitos de CPU. Realmente no sé si comprar un i5 actual con una buena potencia mononúcleo o pensar a futuro y comprar un i7 o Ryzen 7 de 8 y 16 con mucha fuerza multinúcleo. Pues bien, esto es un poco parecido a una de las preguntas anteriores donde te estás preocupando de lo que va a pasar en el futuro con lo que tienes hoy, ¿no? O sea, y entonces estás pensando en comprar hoy algo que quieres que te dure en el futuro. Y entonces ahí yo lo veo como una mala inversión porque estás comprando tecnología de hoy para tratar de apalear un problema que te podría ocurrir en el futuro. Porque tú me estás diciendo que cada vez requieren más. Pero no es que estás encontrado ya en una situación donde tu Ryzen 5 3600 no pueda con lo que está ocurriendo. Lo que te has encontrado es quizás que, bueno, te ves que como que la cosa viene creciendo. Entonces, ¿por qué mejor no esperar a que llegue ese momento en el que ese procesador efectivamente no te dé el rendimiento que esperas y entonces compras en ese momento el procesador que es más actual y que sabes que te va a permitir comprar a futuro? Porque comprarte algo ahorita donde a futuro pues nadie te puede asegurar que va a seguir funcionando igual o que no vas a requerir otro procesador, es siempre eso, jugar a la incertidumbre. Entonces quédate con la certeza de que lo que tienes te está funcionando y en el momento que realmente no funciona es cuando tienes que invertir. No inviertas ahora pensando en el futuro, así no se invierte en la tecnología, amigo. Y les digo, o sea, no puedes hacer eso. O sea, cómprate algo para mover los juegos que están ahora. Porque les digo algo, incluso una RTX 4090 al día de mañana se puede atragantar con un juego que sale, que es fotorrealista, hecho por Pixar y que se ve increíble y que necesita una 5090 para moverlo a 1080p. No lo sabemos. Recuerda que es el software lo que dicta muchas cosas. Entonces, no empieces ahora a preocuparte de lo que podría pasar en el futuro. En ese futuro, cuando llegue, es cuando tú tienes que preocuparte de comprar el procesador que en ese momento pues sea adecuado a tus expectativas o lo que quieres hacer. Además que recuerda que aunque si bien es cierto que las consolas tienen 8 núcleos y 16 hilos, también recuerda que uno de estos núcleos está siendo usado por el sistema operativo, por lo tanto realmente tienen 7 núcleos y 14 hilos disponibles, ¿ok? Ok, la siguiente pregunta es de AJ Meliodes, que me dice: hola Ángelo, espero estés bien. Esta es mi pregunta. ¿Crees posible hacer un remake o secuela de Conquer Bad Fury en estos días tan políticamente incorrectos? Lo woke y la cancelación. Absolutamente que sí. No creo que haya ningún problema en hacer un juego como ese a día de hoy. Sobre todo porque creo que la decisión de no hacer algo es siempre un tema de los estudios que creen que algo les va a pasar. Pero ya hemos visto con juegos como Harry Potter, donde ha importado poco todo lo que ha ocurrido, todo digamos ¿cómo es que dicen? El lobby, ¿no? El lobby LGBTI tratando de boicotear al juego porque bueno, que si la autora, que si esto, y es uno de los juegos más exitosos de los últimos tiempos. O sea, al final de cuentas la gente va a comprar lo que quiere y esto es lo que deberían estar preocupados los estudios, es por contentar al público que le va a comprar su juego, no contentar a aquellos que lo quieren cancelar. Ahora no vamos a sacar este juego porque hay un grupo que nos va a cancelar, no, saca el juego porque hay un grupo que sí te lo va a comprar. Pero también podríamos agregar a eso que también esto ocurrió con la película de Super Mario. Como viste, pues el tema de la canción de Bowser y las motivaciones de Bowser, que son las mismas de siempre. Un Bowser que se quiere casar con la princesa y que básicamente pues la está forzando, ¿no? Y le compone hasta una canción. Pues la película de Super Mario ha tenido un éxito tremendo porque al final del día es una historia básica y pues esto es normal, esto es típico, aquí no es nada, o sea, no hay nada del otro mundo, es simplemente una historia tonta de un dinosaurio que se quiere casar con una princesa que está enamorado y bueno, es malvado y como malvado que es, se comporta de cierta manera. Entonces también la quisieron cancelar, también dijeron que esto era, ya saben, todas estas cosas que dicen, pero al final del día la película tuvo éxito porque la gente quiere, o sea, ya está acostumbrado a algo y saben que funciona de cierta manera y entonces ¿por qué tú me vas a querer cambiar algo que ya funciona como es? Entonces yo no le veo ningún problema a hacer un remake de un Conquer Bad Fury y estoy seguro que le iría bastante bien. ¿Qué tecnología te hubiera gustado que siga? Martín Simpsonito me pregunta: ¿qué tecnología te hubiera gustado que siga creciendo pero terminó en el olvido? Por cierto, Martín, veo que eres suscriptor del canal, miembro del canal. Muchísimas gracias por eso. Recuerden, chicos, los que quieran hacerse miembro, les estaría muy agradecido. Me pregunta: ¿qué tecnología te hubiera gustado que siga creciendo pero terminó en el olvido? Puede ser, por ejemplo, hardware para PC, consolas, pantalla 3D, plataformas de software, accesorios, etcétera. Saludos. Bueno, tú mismo lo dices y creo que una de las que
más me ha dejado un poco así como que me duele que la hayan abandonado es el 3D. Yo soy un gran fan del 3D. Yo por suerte tengo 2 proyectores que todavía soportan el formato 3D. Las películas, a las pocas que siguen saliendo, por ejemplo Avatar recientemente tuvo un release en 3D, la segunda parte, y ese es el release que a mí me interesa porque particularmente yo soy muy fan de la tecnología 3D y la utilizo muchísimo. Cuando puedo, mis películas que puedo ver en 3D las veo en 3D porque de verdad que me encanta todo lo que es eso. Y bueno, lastimosamente es una tecnología que dejaron atrás, pero incluso en juegos como PlayStation 3, Uncharted 3 y The Puppeteer me los jugué en 3D y son absolutamente maravillosos con esa tecnología. Se veían increíble con el fondo, con la profundidad que le da esto. Y la verdad es que me hubiera gustado que la siguieran desarrollando porque creo que, bueno, sí, está el tema de los lentes, pero a mí eso jamás me molestó. Y bueno, y también tenemos las 3DS, que fue otra maravilla y virguería técnica. Así que bueno, la verdad esa es una de esas tecnologías que me entristece muchísimo que se haya abandonado porque al menos yo la disfruto muchísimo. Abeli Josué, ¿crees que el formato físico desaparecerá en la próxima generación de consolas? No creo que vaya a desaparecer en la próxima generación de consolas. También depende de lo que consideres próxima generación de consolas. La próxima Switch será próxima generación. En ese caso, pues no. Y tampoco creo que PlayStation 5 lo vaya a dejar todavía. Aunque sí creo que lo que va a ocurrir es un poco que va a ser más de nicho en el sentido, por ejemplo, se está rumoreando de una PlayStation 5 sin lector y que compras el lector aparte. Y creo que esto podría ser, digamos, la manera en que PlayStation afrontaría esto, de manera de tener solo un modelo en el mercado y que bueno, que el que quiera seguir usando discos externos pues se compre una unidad externa, ¿no? Entonces va a ser algo así un poco más estilo los vinilos, ¿no? Creo que es por ahí por donde va a ser algo donde pues los juegos físicos van a ser cada vez más de nicho, pero también hay que recordar que hay muchos sitios donde los juegos físicos tienen mucha fuerza debido pues a que el internet todavía no es el tan fácil, ¿no? O sea, descargar un juego te puede tomar días, etcétera. Así que creo que todavía hay espacio en el mundo de los videojuegos para el físico, al menos mientras estén produciendo suficiente dinero. Señor Kofo me pregunta, ¿se lee mucho que usar DLSS en un monitor 1080p por debajo del preset calidad daña mucho la imagen? Dicho sea el caso, para 1440p y 4K, ¿cuáles serían los presentes de DLSS que menos dañan la imagen final? Bueno, en este caso hay unas recomendaciones hechas por la propia Nvidia donde 1080p recomiendan Quality, 1440p Balance y 4K Performance, y para el 8K Ultra Performance. De todas formas, yo te puedo decir por experiencia propia que yo he jugado, dependiendo del juego, a 1080p utilizando el preset Balance y la verdad se sigue viendo bastante bien, o incluso Performance, y se sigue viendo relativamente bien. O sea, a veces tienes que preguntarte, en algunos casos sí, prefieres llegar a esos 60 FPS con una pérdida de calidad de imagen o prefieres mantener 30 con una calidad de imagen o de resolución mayor. Y te digo que a veces la pérdida de calidad entre el nativo y performance, incluso en 1080p, no es tan alta como para preferir la nativa a los 60 FPS. Pero obviamente esto al final del día va a depender de cada uno. Pero si tú tienes la oportunidad, por ejemplo, de jugarte un Cyberpunk en Overdrive Mode, es decir, Full Ray Tracing con el preset de Performance usando DLSS Frame Generation, creo que vas a tener una experiencia mucho mejor que jugando a 1080p Quality con a 30 FPS. Entonces esto es muy relativo, ¿no? Pero estos más o menos son los que recomienda Nvidia, pero yo siempre le digo a la gente, pruébenlo ustedes mismos porque la verdad a veces es imposible incluso darse cuenta de la diferencia. Cristian Carvajal 4675 me pregunta, ¿qué tal? Mi pregunta sería si creemos algunos rumores que han salido de que Switch 2 tendría la potencia de una PlayStation 4 o Xbox One. ¿Crees que sería suficiente para tener el apoyo de las third party en lo que se refiere a juegos de mediana y gran potencia? Saludos. Bueno, la verdad es que si sale con una potencia de PlayStation 4 Xbox One, va a parecer ya bastante. Recordemos que a pesar de todo, la Steam Deck, con todo y lo que hace, no tiene la potencia de una PlayStation 4 Xbox One. Porque recordemos que al final del día, los juegos que estamos corriendo ahí los estamos corriendo a 720p. Muchos juegos que corren a 1080p en PlayStation 4 los estamos corriendo en la Steam Deck a 720p. Que por supuesto, mantenemos la misma calidad de PlayStation 4, pero corriéndolo en una resolución mucho más baja, pero que es más que suficiente para lo que es la pantalla de la Steam Deck, que yo creo que está más que bien, es decir, no hay ningún problema. Ahora, si la capacidad de potencia o la potencia de la Nintendo Switch es igual a una PlayStation 4, significa que va a ser bastante más potente que una Steam Deck, por ejemplo, ¿no? A lo mejor sería como una ROG Ally, no lo sé, porque al final del día habría que determinar cuánto va a costar esto. Ahora, si eso va a ser suficiente para que las third party les den apoyo,
pues yo creo que va a ser más que suficiente para que el Third Party le den apoyo. Le han dado apoyo con la Nintendo Switch, que desde mi punto de vista, comparativamente con la PlayStation 4, había mucha más diferencia de la que podría haber ahora con respecto a una PlayStation 5, donde, bueno, al final del día la resolución siempre puede bajar. Estoy seguro que va a venir con algún tipo de tecnología tipo DLSS, y todo este tipo de cosas podrían ayudar un poco a cerrar esa brecha de que existe entre una y otra, porque si tiene DLSS por hardware, pues podrías incluso ejecutar los juegos internamente a 720p y luego rescalarlo, lo cual te permitiría liberar muchos recursos. Así que al final del día estaría bastante bien, y además estaríamos hablando que esa, digamos, potencia sería relativa a la GPU probablemente, pero estoy seguro que la CPU va a ser muchísimo más potente, va a seguir usando ARM, pero mucho más potente de lo que fue en su momento la de PlayStation 4. Por lo tanto, tendríamos una híbrida que estaría entre PlayStation 5 y PlayStation 4 en algunas cosas, y esto yo creo que sería suficiente para que le den apoyo Third Party. Que algunos juegos quizás puedan no salir, bueno, ya sabemos, pero creo que va a tener versiones especiales de algunos otros juegos, porque ya la primera Switch fue un éxito. Lo dijo incluso el propio estudio de Activision, lo dijo Bobby Kotick. Ellos, pues, digamos, un poco no esperaban el éxito que ha tenido Switch, y creo que no van a repetir eso en caso de que quieran sacar un nuevo Call of Duty, si no llega a estar en manos de Microsoft para ese entonces, que ya ha dicho que ellos lo van a hacer, ¿no? Entonces yo creo que sí van a tener suficiente apoyo Third Party. Roger Martínez me pregunta, ¿crees que con esta tecnología de generación de frames las empresas pueden terminar creando upscaler que no importe cómo se sienta el juego, pero apareciendo como la gráfica que más FPS tiene? No estoy muy claro con la pregunta, con la forma en que la formulas, Roger. No sé si es que como que dices que utilicen esta tecnología como para que en las gráficas se muestre yo tengo más FPS que tú porque mi juego va a ciento y tantos frames mientras que el tuyo va a 60, pero claro, en la mía está usando generación de frame y en la tuya no. Bueno, ya hemos visto que Nvidia muestra sus resultados con esta tecnología incluida, pero también es cierto que en el mismo gráfico te muestra esta tecnología no incluida, de modo que te presenta las dos partes. Yo creo que al final del día, para mí, lo más importante, la gente le da demasiada importancia a si los frames, si los píxeles son reales, no son reales, si son inteligencia. A mí no me importa, la verdad. Por mí, como si todos los frames se los inventa la GPU, mientras lo que me esté mostrando es lo que se tiene que ver. A mí no me importa de dónde salen esos píxeles. Si me estás mostrando, sí, tú me estás mostrando mentiras que corren a 180 FPS, que se ven realmente perfectos, y otro me está mostrando una verdad, pero que corre a 60 FPS, pues mira, yo voy a preferir la versión que corre a 180 FPS de mentiras. Y con mentiras no me refiero a que me muestre otra cosa que no es el juego, sino que están todos hechos por ella. Yo creo que al final del día la gente tiene ya que dejar de preocuparse por cuál es, o sea, cómo se generan los frames. Lo importante es que se generen. Me da igual cómo, me da igual si es un hámster corriendo dentro, me da igual si es inteligencia artificial o son reales. Lo importante es que sean correctos y se vean bien. Entonces, lo que sí creo es que evidentemente el problema de esto es que no es universal. Entonces, claro, ahí tienes que escoger el juego que sí soporta tu tecnología, que es donde creo que está el problema. Así que mientras no sea algo universal y aplicable a todos los juegos, es decir, que venga en el driver y puedas decir esto corre así en mi tarjeta, no importa el juego que tú pongas, ahí hay una cosa. Pero mientras esto dependa de la implementación del desarrollador, entonces ahí creo que no es una manera justa de medir los frames. Isaac Wally 626, ¿qué saga tiene que terminar? ¿Crees que Final Fantasy o Resident Evil? Bueno, yo no creo que ninguna tenga que terminar. Si tuviera que escoger una que debería terminar, yo escogería primero Resident Evil. Solo por el hecho de que Resident Evil sí mantiene, digamos, un hilo conductual. Y creo que ese hilo ya se ha hecho inentendible, complicado, ya empieza, o sea, se está ramificando en cosas ya que no tienen sentido. Final Fantasy, a pesar de que puede ir por el 16, cada juego es completamente independiente y separado. Y de hecho, para muchos este Final Fantasy ni siquiera es un Final Fantasy porque no cumple con ciertos requisitos. Pero eso te demuestra que efectivamente entonces un Final Fantasy puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, Final Fantasy 16 pues no es un Final Fantasy 13. Por lo tanto, pues para ti puede haber terminado el 13, ya que ahora es otra cosa. Por lo que terminar como tal no lo veo, no veo necesario, porque no hay como esa digamos, hilo conductual, no son historias compartidas, pero en el caso de Resident Evil sí. Hola Angelo, teniendo un Ryzen 5 3600 y una 3060 Ti, ¿merecería la pena pasar a un 5800 o es mejor pasar de 16 a 32 GB de RAM? Bien, tú me dices a qué creo que valdría más la pena pasar. Yo creo que tienes una máquina bastante equilibrada. No creo que haga falta hacer digamos, la inversión en ninguno de estos. Pero si es que tienes un dinero que te está quemando los bolsillos y dices yo quiero gastarlo, yo te diría que haces mejor colocándolo en
en el procesador que en más RAM, al menos por ahora, porque el procesador está más costoso, ahora te lo puedes permitir, la RAM 16 GB adicionales te los vas a poder comprar mucho más barato en cualquier otro momento, así que por ahora si quieres hacer el gasto yo me iría por el 5800. Jonathan Núñez nuevamente me pregunta, tengo una segunda Nintendo Switch 2 como una PC4 One según Boy. ¿Qué reflexión técnica te merece? ¿Lo ves compatible con el modelo de negocio de Nintendo? ¿Es algo desfasado? Además, no sé si en qué caso sería más o menos ponerte una Steam Deck siendo tecnología Nvidia, 4K, incluso acá los juegos no tienen tanta carga gráfica. Bueno, yo creo que un poco esto se tiene que ver con la pregunta que ya respondí anteriormente, que como te digo, o sea, va a ser una máquina que está intermedia. Creo que sí lo veo factible desde el punto de vista de Nintendo. No es tecnología de punta, es una tecnología que creo que va a ser bastante buena en el cuanto a lo que va a ofrecer, y bueno, Nintendo tratando de mantener un precio acorde o que sea, digamos, amigable, ¿no?, para el público, aunque luego nunca rebajen la máquina. Entonces, por supuesto, en este caso tiene que salir a un precio, o sea, no puede ser una máquina que salga $500 porque pues Nintendo poco rebaja las consolas, entonces no puedes mantener una consola a $500 por el resto de su vida y competir además con PlayStation 5 o Xbox One, que irán bajando de precio paulatinamente, y tú seguirás manteniendo una consola extremadamente cara. Por lo que creo que esta tecnología pues sí, está compatible con lo que es la tecnología de la filosofía de Nintendo, y como te digo, también creo que teniendo DLSS 2, no creo que tenga DLSS 3, entonces pues muchos juegos pues van a poder funcionar a una resolución menor, lo cual le va a liberar, digamos, recursos, lo que le va a permitir explotar un poco más, sobre todo para que los third party puedan aprovecharse un poco más de las capacidades de esta máquina. Y por último, el amigo Simón Caldera 6422 me pregunta: saludos Ángel, tengo dos preguntas. Un amigo me habló de la tecnología del panel de control de Nvidia, factores de CR y de cómo la misma puede, digamos, upscalar los juegos a resoluciones superiores. No soy tan versado, pero no es lo mismo que hace el DLSS. ¿Podrías contarme un poco al respecto? La segunda, soy un usuario 1080p y estoy pensando en pasarme a 1440p. Obviamente hay que ahorrar para el monitor. Nunca he visto nada en 2K. Mi 4K no sé, me imagino que dices ni 4K nativo, por lo que no sé qué tanto es el salto. ¿Qué podría esperarte hacer el salto? ¿Realmente vale la pena? Gracias, maestro. Bueno, sí, bueno, respondiendo a tu primera pregunta, DSR efectivamente es una tecnología que tiene Nvidia, que no diría que es una tecnología, sino más bien una especie de engaño. Es decir, lo que hace esta tecnología es hacerle creer a los juegos y a todo lo que funciona que tienes una resolución mayor que la que soporta tu monitor. Esta tecnología va a funcionar hasta 2 veces más, o 2 o 4 veces más, no recuerdo ahora el factor de 2, más que la resolución que tienes tu monitor. Es decir, si tienes un monitor de 1080p, entonces la máxima resolución a la que le vas a poder colocar, no todos los juegos se dejan engañar, por cierto, pero la mayoría sí, a 4K. Entonces, esto no es lo mismo que hace DLSS, porque lo que está pasando acá es lo siguiente: si tú tienes un juego, este va a funcionar realmente a 4K, por lo tanto va a ir muy muy lento si no tienes la máquina adecuada. Pero si tienes un juego indie o muy viejo o lo que sea, ¿verdad?, que te va como a 400 frames por segundo a 1080p, puedes colocar el juego a 4K y entonces la propia tarjeta de Nvidia lo que hace es que hace un downsampling, es decir, baja de 4K a 1080, y esto agrega mucha calidad porque es como si tuvieras una resolución muy alta que al bajarla a 1080p se ve muy nítido, por lo tanto vas a tener una calidad mayor que jugar a 1080p nativo. Entonces esto es básicamente lo que hace DSR. Tienes unos factores de resolución que van, creo que 1.12, 1.25, 1.33, 0.66, 0.77 y 2, algo así, no recuerdo exactamente los valores, pero este es cuánto vas a multiplicar la resolución del juego. Entonces, si tienes un monitor a 1080p, lo vas a poder jugar a 1440p, pero él hace el downsampling. Esto se diferencia con DLSS, que en este caso de DSR sí estás utilizando una resolución mayor, por lo tanto va a requerir mayores recursos de tu GPU para luego adaptarse a la resolución de tu, pero no hay una mejora en cuanto a frame. DLSS, en cambio, es todo lo contrario. Lo que hace es que internamente renderiza a menor resolución de lo que es tu resolución nativa. Es decir, en este caso, si estás jugando a 1080p y escoges un preset, digamos, como quality, entonces estás renderizando internamente el juego a 720p, pero luego DLSS lo lleva a 1080p. Entonces, claro, aquí ganas frames porque internamente estás renderizando a menos. Mientras que en el otro, en el DSR, estás perdiendo frames porque estás renderizando a más. Pero es para mejorar la calidad visual. DLSS no intenta mejorar la calidad visual, lo que intenta es mantener la calidad visual renderizando a menos. Entonces esa es la mayor diferencia. Sobre el monitor, pasar de 1080p a 1440p hay un salto de calidad que vas a ver que es apreciable, sobre todo en los detalles más finos y lejanos. La verdad es que la primera vez que lo probé,
hay un salto. Y creo que notas más el salto de 1080p a 1440p que de 1440p a 4K. Además que me parece que 1440p es una resolución bastante más sensible en cuanto a las necesidades de potencia de lo que va a ser tu máquina, ¿no? Porque evidentemente 4K, al ser 8 millones de píxeles, vas a requerir muchísima más potencia de la que requieres con 1080p, que son 2 millones. Mientras que con 1440p, al ser unos 3.6 millones, es un poco menos del doble de 1080p. Entonces, pues la potencia sí vas a necesitar más, pero no es tan elevada como 4K. Entonces, es un punto intermedio que desde mi punto de vista es muy apreciable en cuanto a calidad, pero también es mucho más sensible en cuanto a potencia. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este video, que no sé si lo voy a picar en dos, no sé qué tan largo ha sido, creo que, bueno, casi 40 minutos, quizás lo más recomendable es que lo colocamos en dos partes, ¿ok? Así que bueno, espero que este video, como siempre, les haya gustado. Por favor, como siempre les digo, suscríbanse, denle like, que todas esas cosas son las que me ayudan a que el canal crezca y podamos seguir trayendo contenido como a ustedes les gusta. Como siempre les digo, un saludo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.